Bueno, este es un video grabado para la Fundación Euler y lo que estamos buscando acá es poder resolver algunos ejercicios que tienen que ver con la aplicación de logaritmos. Entonces, en el ejercicio número 1, lo que me están preguntando aquí es ¿cuál es el logaritmo en base 3 de 1 sobre 127? Entonces, hay que recordar que ese número pequeñito que es la base, lo que me preguntan cuando me piden calcular un logaritmo es ¿a qué número debo elevarlo para que me dé el valor que me dan? Entonces, en este caso podemos expresar esa ecuación como 3 a la x igual a 1 sobre 27. Y también podemos expresar 1 sobre 27 como 1 sobre 3 a la 3. Entonces la respuesta va a ser menos 3 porque cuando yo tomo la base y la elevo a un número negativo, eso es lo mismo que tener 1 sobre la expresión con exponente positivo. Y entonces hemos llegado a una expresión equivalente a la que estábamos tratando de buscar y por tanto podemos concluir que la respuesta para este ejercicio es menos 3. En el segundo ejercicio me dan el logaritmo en base b de x, que es 2, el logaritmo en base b de y, que es menos 1, y el logaritmo en base b de z, que es 4. Y lo que me piden es ver a qué es igual la expresión que aparece acá, utilizando las propiedades de los logaritmos y los logaritmos que me dan. Es importante también tener en cuenta que aquí el logaritmo también será en base b. Al aplicar la propiedad del logaritmo, entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Logaritmo, dejemos el producto igual de x por y. Y como tengo una división, entonces esto es igual a la resta por el logaritmo del divisor. Ahora, el producto se puede expresar como una suma. Entonces va a quedar como el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y todo esto menos el logaritmo en base b de z. Aquí ya basta simplemente con reemplazar los valores. El logaritmo en base b de x según el ejercicio es 2. El logaritmo en base b de y en este caso es menos 1. Y el logaritmo en base b de z es 4, pero pues aquí como se está restando, entonces quedaría menos 4. Por tanto, 2 menos 1 me da 1, menos 4 me da menos 3 y la respuesta sería menos 3 para el ejercicio. Entonces aquí podemos colocar que la respuesta es menos 3. Bien. Ok. Para el ejercicio número 3. Nuevamente, aplicando las propiedades de los logaritmos, aquí es igual la expresión que me aparece acá. Entonces, recuerden ustedes que cuando tengo un producto, lo puedo expresar como una suma. Entonces, el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de c. Más, observen que cuando se tiene un exponente, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, me va a quedar logaritmo en base p de p. Y las últimas dos expresiones las voy a dejar igual. Más logaritmo en base b de b menos logaritmo en base a de c. Entonces, aquí observen que cada vez que hablemos de logaritmos estamos hablando de números. Entonces, voy a tener acá esta expresión que equivale a un número y aquí tengo una expresión similar pero con signo negativo. O sea, las puedo cancelar. Por otro lado, también acá, cuando tengo el logaritmo de a de a, lo que me están preguntando es ¿por qué número debo elevar a a para que me dé a? Y eso obviamente va a ser 1. Por tanto, la expresión va a quedar igual a 1 para la primera expresión, la segunda expresión se canceló con la cuarta, luego va a tener más 3 que multiplica al logaritmo en base p de p, que es nuevamente 1, más el logaritmo en base b de b, que nuevamente es 1. Por tanto, aquí me va a quedar que 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Entonces la expresión me va a dar 5. Entonces la conclusión es que esa expresión toda me va a dar 5. Eso es lo que podemos concluir acá. Bien, entonces toda esta expresión es un numerito y en este caso ese numerito es 5. Bien, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Bien, aquí me preguntan en el ejercicio número 4, me están preguntando que aplicando las propiedades de los logaritmos reducir a la misma expresión el desarrollo que aparece allí. Entonces básicamente lo que me están preguntando es
que encuentre para este desarrollo la expresión original que surge de ella aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces, como arriba tengo la suma de tres números, es decir, tengo dos signos de operación de suma, entonces voy a poder expresar como logaritmo de 2 más a la 2, y perdón, aquí no es más, sino recuerden que cuando estamos hablando de una suma podemos escribirlo como un producto, entonces va a quedar 2 por a la 2 más, por b, en este caso. Y todo esto va a estar dividido sobre c elevado al cuadrado. Entonces, igual lo puedo expresar. Aquí es importante entender que este paréntesis es total, y esto es igual entonces al logaritmo de 2a al cuadrado b sobre c al cuadrado, y es de todo el logaritmo, de toda la expresión. Entonces es importante que se tenga en cuenta que este 2 que aparece acá es como si yo hubiese bajado el exponente de a, o sea que a estaría a la 2. Lo mismo acá, este 2 es como si hubiese bajado el exponente de c, por eso queda c al cuadrado y al cuadrado. Entonces aquí la respuesta va a ser logaritmo, entonces, de 2a al cuadrado b, todo sobre c al cuadrado. Y esta expresión que está en rojo es la que origina este desarrollo cuando se aplican las propiedades de los logaritmos. En la pregunta número 5, me están diciendo que si tengo el logaritmo, cada vez que no aparezca la base va a ser 10. Entonces el logaritmo en base 10 de 2 es 0.30, 103. La logaritmo en base 10 de 3 es 0.47, 712. El logaritmo en base 10 de 5 va a ser igual a 0.69897, y el logaritmo en base 10 de 7 es 0.84510. Lo que me están diciendo es que con estos datos calcule el valor del logaritmo de la raíz cúbica de 5. Recuerden que este logaritmo también lo puedo expresar como logaritmo de 5 elevado a la 1/3, porque toda expresión radical se puede expresar como el exponente, como un exponente fraccionario. Por tanto, y aplicando las propiedades de los logaritmos, voy a tener que 1/3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 5, y entonces esto, voy a colocarlo aquí en paréntesis, va a ser igual a tener 1/3 multiplicado por el valor del logaritmo en base 10 de 5, que para este caso es 0.69897. Y entonces ya simplemente es calcular este valor y encontraremos el valor de la expresión que me estaban pidiendo. En el caso de la pregunta número 6, lo que están buscando es que se resuelva esta ecuación utilizando la propiedad de los logaritmos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. El logaritmo de x más 3 más el logaritmo de 7, y la expresión que está al otro lado igual, o sea, al lado derecho, la puedo pasar restando, y esto es igual al logaritmo de x menos 3. Recuerdo, cuando estamos trabajando con logaritmos, estamos trabajando con números, luego las propiedades de los números se conservan, ¿no? Entonces, eso es igual a 0. Nuevamente, utilizando propiedades de los logaritmos, puedo expresar todo esto como, a ver, x más 3, acá, multiplicado por 7, porque es el logaritmo de una suma. Y todo esto estaría dividido en x menos 3. Nuevamente igual a 0. Ahora, como este logaritmo está en base 10, básicamente lo que estoy diciendo acá es que 10 elevado a la 0 es igual a, aquí haciendo el producto me queda 7x más 21, todo sobre x menos 3. Ahora, 10 a la 0, pues cualquier número elevado a la 0 da 1. En un video posterior podemos hacer la demostración para revisarla. Y entonces esto es igual a tener 7x más 21, todo sobre x menos 3. Bueno, entonces podemos resolver la ecuación y me va a quedar que x menos 3, pasando a multiplicar el denominador por 1, es igual a 7x más 21,
Y entonces el x pasa aquí a restar y me va a dar 6x, igual el 3 está restando, pasa a sumar y me da un 24. Luego x va a ser igual a 4, haciendo la división de 24 con 6. Y lo que quiere decir es que al reemplazar el valor de x por 4 en la expresión que me dan originalmente, entonces esa ecuación se iguala, esta igualdad se da. ¿Sí? Entonces el valor que teníamos que reemplazar pues sería x igual a 4. Esa es la manera de resolver esa ecuación. Para el ejercicio número 7, entonces básicamente lo que me dan es un producto de dos expresiones que están elevadas a un exponente determinado, y lo que me preguntan es cuál sería el valor de x que podría yo encontrar allí. Entonces una manera de resolverlo sería aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces voy a colocar acá una flecha para indicar que voy a resolver el ejercicio 7 en esta parte, y entonces podríamos simplemente hacer lo siguiente. Logaritmo, y en este caso vamos a aplicar un logaritmo natural de 3 elevado a la x menos 2 por 2 elevado a la x menos 1. Esto es igual a tener el logaritmo natural de 1,125. Observen que aquí apliqué logaritmos en ambos lados de la igualdad para que la igualdad se conserve. Por propiedad del logaritmo yo sé que un producto me da el logaritmo de una suma. Entonces esto va a ser 3 a la x menos 2 más logaritmo natural de 2 a la x menos 1, y esto va a ser igual al logaritmo natural de 1,125. Bien. Ahora, como tengo el logaritmo natural de un exponente, yo ese exponente lo voy a pasar aquí a multiplicar y va a quedar todo multiplicado por el logaritmo natural de 3. Recuerden, logaritmo natural de 3 es un número, ese número lo puedo sacar con la calculadora, no habrá ningún problema. Aquí lo que importa es la manera como se despejan las expresiones. Aquí este x menos 1, nuevamente que es el exponente, va a quedar multiplicando al logaritmo natural de 2. Y por último vamos a tener que el logaritmo, esto es igual al logaritmo natural de 1,125, que también es un número. Entonces nuevamente, aplicando aquí las propiedades, me va a quedar que x por el logaritmo natural de 3, haciendo la distributiva, es igual para cada uno de los paréntesis, más x por el logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de 1,125. Seguimos con la expresión, vamos a seguir, aquí factorizamos la x factor común de logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 2. Y todo lo que no tenga x, que son números finalmente, pues van a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar logaritmo de 1,125. Este que está acá pasa a sumar más 2 veces el logaritmo de 3. Este que está restando pasa a sumar más logaritmo de 2. Ya todo está, y simplemente podemos decir entonces que x va a ser igual a toda la expresión que está en la primera parte, que es el logaritmo de 1,125 más 2 veces el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2, todo sobre el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 2. Nuevamente insisto, estos son números, estos números se pueden calcular fácilmente, sacarlos en la calculadora, entonces no va a haber ningún problema de, digamos, de poderlos encontrar fácilmente. Entonces esta expresión es el valor de la x, entonces basta con que ustedes hagan con una calculadora los valores que aparecen allí y eso nos va a dar el valor de x. Y para finalizar con el punto número 8, entonces aquí lo que me están diciendo es que plantee en forma de logaritmo el enunciado que aparece. ¿A cuánto se debe elevar p más q para obtener 3 por p por q? Entonces, en términos de logaritmos, la base va a ser p más q, que es el número a quien debo elevar, ¿no? P más q, y ese valor, al elevar p más q a algún número, me tiene que dar 3pq. Entonces, aquí vamos a colocar como x al valor que debo encontrar. Entonces, ¿por quién debo elevar a p más q para que me dé 3 por p por q?
Esto es equivalente a decir que P